González. El día de hoy pues vamos a exponer sobre la novela Amuleto. Sí, este video está fraccionado, sí, de la siguiente manera. Del 1 a 5, pues hablamos sobre las reflexiones sobre la poesía en base al libro Amuleto. Del 6 al 10, en base al libro Amuleto, vamos a hablar lo que es la minificción. Y al finalizar, que es del 11 al 14, vamos a hablar de lo que es la estructura del cuento en base al libro Amuleto. Ya para comenzar, pues vamos a dar una breve introducción sobre el libro Amuleto, ¿sí? Pues que dice que es la sexta novela del escritor chileno Roberto Bolaños. Fue publicada inicialmente en 1999. Además de ello, pues esta novela fue contextualizada en la época del movimiento de 1968 en México, específicamente en la invasión del ejército en la ciudad universitaria de la UNAM el 18 de septiembre de 1968, debido a que se precedió o se presentó, sí, la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre del mismo año. En ese entonces ascendía, sí, a finales del gobierno con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esta sería una pequeña introducción y ya empecemos. Muchas gracias, chicos. Bueno, ya para empezar, sí, vamos a hablar, sí, sobre las reflexiones sobre las poesías en el libro Amuleto, del capítulo del 1 al 5. En este capítulo empezamos con el capítulo 1, sí, es un capítulo en donde la acción poética se ve desde el inicio, como por ejemplo, este será una historia de terror, será una historia policíaca, un relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta, soy yo la que habla y por eso no parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz. Yo soy la amiga de todos los mexicanos y podría decirse la madre de la poesía mexicana. Pero mejor no lo digo. Yo conozco a todos los poetas y todos los poetas me conocen a mí. Esto sería la primera parte que empieza a verse la reflexión, sí, la acción poética que se ve constantemente en estos capítulos. Sí, te hace sentir la manera en cómo yo lo expresaba, que realmente no lo tomes como una historia negra, sino como una historia en donde tú puedes aprender. Así, sigamos con el siguiente. Puede que era la locura. Yo decía que había sido la cultura. Claro que es la cultura. A veces es la locura o comprende la locura. Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue amor excesivo o desbordante. Tal vez fue la locura. Se sienten las connotaciones consecutivas. Por ejemplo, en este caso, lo que yo trato de representar, la palabra locura, es una connotación que aparece constantemente. El tercero, los libros que había leído y los libros que pensaba leer. Y ahí ya no había nada que hacer. Por más que usara la escoba y el trapo de polvo, no se iba a marchar jamás, porque ese polvo era la sustancia de los libros y allí, en su manera, vivían y remendaban algo parecido a la vida. Aquí nos está mostrando el significado del libro, que por muchas cosas que nosotros tratemos de limpiar los libros, el tiempo en ellos
no lo haremos desaparecer. Cuarto, entonces yo pensaba que tiene ese florero a los lomos de los libros y en su vista se detiene para conquistar tanta tristeza. El quinto, a partir de ese momento, no sé fue lo que pasó, aunque sí sé, no sé, no me pasó, me pudo haber pasado. Uno corre peligros y es la pura verdad, uno corre riesgos y es un juguete del destino, aunque hasta los sitios más bellos son inverosímiles. Son partes poéticas del primer capítulo que realmente te sellan, como por ejemplo, ya para cerrar lo que es el primer capítulo, que dice: ¿por qué el poeta se queda mirando el florero en vez de dar dos pasos o tres pasos, que resultarían tan elegantes como sus pantalones en lindo crudo, y agarrar el florero con ambas manos y estrellarlo contra el suelo? ¿Quién no quisiera coger un florero así? Los pensamos, pero no lo hacemos. Sigamos con el capítulo 2. En este capítulo, sí, se ven las connotaciones de la poesía, pero no de la manera tan fluida como se veía en el primero. Aquí se ve más en base a lo que ya vivía, sí, lo que hacía. Como por ejemplo, yo tenía mi vida privada, tenía otra vida, aparte de buscar calor de esos prohombres de las letras castellanas, tenía otras necesidades, hacía trabajos, trabajaba de hacer trabajos. Ilógico, irónico. A veces me podía pasar una semana entera sin gastar un peso. Yo era feliz. Los poetas mexicanos eran generosos y yo era feliz. En aquellos tiempos comencé a conocerlos todos a ellos y ellos me conocieron a mí. Lo que hace feliz a unas personas y en vista a otras no lo es. Siguiente. Aún soy capaz de grandes cosas. Aún soy capaz de sorprenderte a ti, sonsa, y a todos. Aún soy capaz de mover el cielo y la tierra por amor. ¿Qué eres tú capaz de hacer por amor? Ay, me da risa recordarlo. Me dan ganas de llorar. ¿Estoy llorando? Yo lo vi todo y al mismo tiempo yo no vi nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo soy la madre de todos los poetas y no me permití, o el destino no me permitió, que la pesadilla se desmontara. Las lágrimas ahora corren por mis mejillas estragadas. Qué rima, qué fluidez. Sigamos con el capítulo 3. Yo soy pobre, poetisa, uruguaya, pero que amaba México como la que más. Mientras que yo esperaba y digo y se produjo un silencio especial, un silencio que ni los diccionarios musicales ni los diccionarios filosóficos registraban, como si el tiempo se refacturara y corriera en varias direcciones a la vez, un tiempo puro, ni verbal, ni compuesto de gestos o acciones. Entonces me vi a mí misma y vi al soldado que me estaba mirando arrogantemente por el espejo. Irónico, ¿no? En este capítulo no es tanto la poesía como la vemos así toda rimada, sino que es más para que tú la sientas. ¿Hasta qué punto eres capaz de sentir tú la poesía?
Es por ello que hice. Me puse a pensar en mi pasado, como si pasara en mi presente, y en mi futuro, y en mi pasado. Todo devuelto y adormilado. Es como un solo huevo tibio, un enorme huevo que no sé qué pájaro interior, un, un arqueoplectix, cobijado en un nido de escombros humeantes. Una minificción, una fracción poética. Siempre será irónico, porque la poesía es el centro de la ironía. Es lo que nosotros hacemos y expresamos con tanta pasión que con una sola palabra haga sentir al lector. Capítulo 4. De todas las promesas, él era la promesa más joven. Que yo leí al principio con reservas, después con placer, no porque fuera buena, no por el placer, me lo proporcionaba los altibajos de la voluntad vislumbrada en cada página. La conmovedora voluntad del adolescente, la novela era mala, pero él era bueno. Irónico, ¿no? Que tu escrito sea malo, pero que tu ser sea muy bueno. Mis amigas y mis amigos, por supuesto, llegaban en un momento que se cansaban de mí y se despedían de mí para que me fuera. ¿A cuánto nos pasa? Capítulo 5. Todos iban creciendo y amparados por mi mirada, es decir, que todos iban creciendo en la intemperie mexicana. En la intemperie latinoamericana, que es la intemperie más grande, porque el más encinada y la más desesperada mi mirada relieve como la luna y de las sombras. En la silueta, en el aspecto de la utopía de la palabra, una palabra por otra parte bastante miserable, sí admitámoslo, bastante miserable. Y yo estaba allí con ellos, pero tampoco tenía nada, excepto mi memoria. Y ya para cerrar, el amor nunca trae nada bueno, el amor siempre trae algo mejor, pero lo mejor que a veces es lo peor si eres mujer. Si vives en el continente que mala hora encontraron los españoles, que mala hora poblaron estos asiáticos despistados. Este sería mi cierre. Estas son las reflexiones poéticas del libro Amuleto. Espero que les haya gustado y continuemos con mi siguiente compañero. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Díaz Guzmán y hoy les voy a hablar sobre la estructura de la minificción en el contexto de la obra de Amuleto. De acuerdo a esta estructura de dicha obra, pues puede encontrar ciertas características, como por ejemplo la brevedad, la cual pues nos habla que la brevedad, además de ser un rasgo característico de la forma, implica mayor complejidad literaria y por mayor esfuerzo para el lector, en lo que se gana en tiempo de lectura se invierte en tiempo de interpretación. Entonces puede encontrar en el capítulo sexto, puede encontrar esta estructura que nos da un buen ejemplo de esta brevedad. Dice así: el amor es así, amiguitos, lo digo yo, que fui la madre de todos los poetas. El amor es así, el agro es así, las calles son así, los sonetos son así, el cielo de las 5 de la mañana es así, la amistad en cambio no es así. En la amistad uno nunca está solo. Y yo fui amiga del de don Felipe y don Pedro Garfias, pero también fui amiga de los jóvenes, de aquellos niños que vivían en la soledad del amor y en la soledad del amor. Entonces con esta realidad nos está hablando sobre la amistad. También pude encontrar una diversidad, la cual nos está hablando que es algo que se reconoce de la minificción en su naturaleza híbrida, con características más prepotentes. Dicha naturaleza en lo tanto en lo interno como en lo externo debido a los géneros tan diversos en los que se relacionan. Entonces con ello puede encontrar este
este ejemplo que dice: aunque algunas noches cuando la luna entra en el lado de mujeres y yo aún estoy despierta, pienso que no, que en 1963 yo ya estaba en el DF y que don Pedro Garfias me escucha encimado pedirle la dirección de Remedios Varos, a quien él no frecuenta pero respeta, y luego acerca con movimientos inseguros a su escritorio. Saca un papelito, una agenda de su cajón, la pluma frente a su bolsillo de su saco y me escribe ceremonialmente y excelente caligrafía las señas en donde puedo encontrar aquella catalana. Entonces, de acuerdo a eso, nos dan de que ella está, en este momento está narrando una historia que no pasó, o sea, está imaginando en mientras está narrando su historia, de acuerdo a la década de los 60, ella está narrando una historia que cree que pudo haber pasado. Entonces, de acuerdo a ello, es que fue que una vez compartió con esta mujer, que pues la verdad nunca compartió con ella porque cuando ella murió, ella hasta ahora era una chiquilla. Pude encontrar también la complicidad. Pues en complicidad pues pude argumentar de que la complicidad, de acuerdo al título, ¿cierto? En el título no nos habla como tal de lo que va a ser la, la obra como tal, de la estructura como tal, sino que es simplemente un título que puede asemejarse, ¿vale? Pero para eso uno necesita como tal leer la obra. Y pues en la complejidad, pues es Amuleto. Amuleto pues no tiene nada que ver con la obra porque Amuleto pues hasta donde se tiene claro, Amuleto es como un objeto que se usa para suerte. Entonces, de acuerdo a ello, todo eso va conciso en él. Y ahora encontramos una fractibilidad. La fractibilidad nos dice que es la propiedad que hace posible leer un segmento cualquiera de una obra como un fragmento o como detalle. Con fragmento implica que necesita del resto de la obra para tomar sentido, como detalle. Se desprende toda atadura y se convierte en una tonalidad en sí mismo. Con ello puedo encontrar pues este ejemplo, claro está, de la obra de Amuleto en el capítulo octavo. Dice: y mis recuerdos se remontan sin orden ni concierto hacia atrás y hacia adelante, de aquel desamparo mes de septiembre de 1968, me dice, balbuceando, tartamudeando, que decidí permanecer a la expectativa bajo aquel sol de color de agua, de piel en la esquina, escuchando todos los ruidos de México, hasta el de las sombras de las casas que se acosaban con fieras recién salidas del cubril de la taxidermista. Con eso nos está indicando que, aunque nos está dando un fragmento de esa obra, no nos está diciendo como tal nada. Tenemos que seguir leyendo para encontrar como esa relación, como ese entendimiento de lo que nos está dando a entender, ¿cierto? Entonces, hasta aquí se ha podido ver las características que define la minificción y que le permiten ser peculiarizada y diferenciada de otras minificciones literarias, ¿cierto? También podemos abordar el asunto del análisis y los elementos que lo permiten, desde la hibridación genérica, lo abanico de muchas posibilidades. Entonces también vamos a abarcar también lo que es el espacio, el tiempo y otras características que también atribuye a esta minificción. Como tal, pues podemos encontrar en el espacio, pues el espacio de esta minificción pues es variable porque nos cuentan de que primero pues todo esto es narrado en la facultad de letras del cuarto piso, pero a su vez también nos va enfocando de que estuvo en ciertos lugares en bares, que estuvo por los montes, que fue hasta el palacio del rey de los putos, entre otros. Entonces en este espacio puede variar. Nos habla de un tiempo, a su vez el tiempo pues nos aborda un periodo clave, y pues este periodo es de la gestación de la generación poética latinoamericana de la década de los 70. Ella nos está narrando como tal en esta época los acontecimientos de un grupo de jóvenes poetas y su historia de vida. Los personajes, pues en personajes podemos encontrar a la principal, que es Auxilio, a Arturo, que es uno de sus amigos, un joven poeta, el favorito de ella, Ernesto, como también otro amigo de ella, José Emilio,
Remedios Varos, como aquella catalana que quiso alguna vez poder conocer, pero no pudo, pero aún así en su intermedio pensamiento se dio como la historia de que un día sí la conoció y interactuó con ella en cierto espacio. Tenemos también a Lilian Serpas, que es otra con la que ella quiso interactuar y se da como a entender de que ella una vez interactuó con ella, dándole como ese reconocimiento de que ella era como una mujer de edad fáciles y que muchos pues simplemente le tenían como objetividad de que era simplemente para deseos sexuales, pero sin darse cuenta, ella alguna vez tuvo una relación sexualmente con el Che Guevara, aunque eso no muchos lo saben. Tenemos también otro personaje, el rey de los putos. Este rey de los putos es el que nos comentan que es el dueño, el que controla la prostitución masculina en México en ese momento y hace esclavo como tal a aquellos homosexuales que van hacia él. Nos habla también de un narrador, pues en esta obra de Amuleto, pues el narrador como tal es Auxilio, que es la persona principal, la cual está narrando como tal sus hechos, sus aventuras de acuerdo a esta época de los 60. También tenemos amenazas, pues de acuerdo a esto puedo encontrar en el capítulo eh, séptimo una estructura donde pues ellos se encontraron frente a frente con el rey de los putos y Ernesto le está pidiendo que por favor lo deje quieto, que él no sea esclavo de él, que viene por su dignidad, entre otras cosas. Entonces al ver esto el rey pues se encabrona y pues le dice como tal estas líneas. Dice, te vamos a martirizar, dijo el rey, te vamos a te vamos a dar crán hasta que revientes, dijo el controlador del reino. Te vamos a dar fierro hasta condecorarte los pulmones, los meros pulmones, hasta condecorarte el mero corazón, dijo el rey. Encontramos también símbolo. En símbolo, pues, en una parte del capítulo sexto, nos cuentan de que Arturo se fue de nuevo a su país, a la guerra, y cuando volvió, pues muchos ya no lo veían como aquel joven poeta que a todos les gustaba, ahora lo veían con otros ojos, le hacían como el desafiar, como el que no quiero estar con él, porque pues se simbolizaba, se caracterizaba que es uno de los que ya han visto la muerte cerca por haber estado en guerra. Entonces, de acuerdo a eso, nos genera de que como tal aquellas personas que han estado en guerra han visto la muerte de cerca y eso conlleva que van más allá de lo que los jóvenes en ese tiempo deberían ser o su reflexión era. Encontramos también una recreación histórica. En esto pues nos conlleva de que ella como tal está narrando su historia, pero a su vez entra como en otra historia y o sea, en esa historia que ella está narrando a su vez en el lavado de manos que nunca pasó, ella narra como si los hechos hubieran pasado tan detalladas. En eso podemos encontrar esta penumbra que dice, aunque algunas noches cuando la luna entra en el lavado de mujeres y yo estoy aún despierta, pienso que no, que en 1963 yo estaba en el DF y que don Pedro Garfias me escucha ensimisado pedirle la dirección de Remedios Varos, a quien no frecuenta pero respeta, y luego se acerca con movimientos insegros a su escritorio, saca un papelito, una agenda de cajón, la pluma frente a su bolsillo de su saco y me escribe ceremonialmente y excelente caligrafía las señas en donde yo puedo encontrar a la pintora catalana. También encontramos lo poético, pues en esta obra es imposible no dejarlo poético a un lado, ya que en esta obra su estructura es un poco mucho poética, por decirlo así. Pues puede encontrar una, una parte que me gustó muchísimo que dice así, dice, y mis recuerdos se retoman sin orden ni concierto hacia atrás y hacia adelante de aquel desamparo del mes de septiembre de 1968, me dice, balbuceando, tartamudeando, que decidí permanecer a la expectativa abajo de aquel sol de color de agua, de pie en una esquina, escuchando todos los ruidos de México, hasta
el de las obras, hasta el de las sombras de las casas que se acosaban como fieras recién salidas del culibril tarsimerista. Y por último encontramos lo filósofo. ¿Qué quiere decir con lo filósofo? Tal como en la tal obras así de minificción encontramos una parte filosófica de la cual podemos resaltar. Como tal, pues en esta obra pude encontrar esta parte filosófica que dice: o me levantas de mi silla y me ibas sin pagar, o me levantaba de mi silla y me iba sin pagar, porque yo nunca o casi nunca pagaba. Yo era la que veía el pasado, y las que ven el pasado nunca pagan. También veía el futuro, y es así que pagan un precio alto, muy elevado. En ocasiones el precio de la vida o la cordura, y para mí, en aquellas noches olvidadas, yo estaba pagando sin que nadie se diera cuenta. Todas las rondas de todos, los que iban a ser poetas y los que nunca serían. Con ello nos narra de que, aunque ella pues en esa estructura nos narra de que ella se va como tal de la mesa sin pagar. Nos habla de que ella dice que ella nunca paga, pero pues como tal ella sí está pagando, por decirlo así, los hechos o las penumbras de todos los que sí están en esa mesa. Ella la vida le está pagando, le está haciendo pagar. Entonces es por ello que nos da como ese momento filosófico, que a pesar de que ella no paga con dinero, sí paga con hechos, sí paga con experiencias, sí paga con la vida. Y como tal, esto sería como todo en la estructura de la minificción, de aquellos capítulos del sexto al décimo que pude pues yo relacionar. Eh, Queda nomás pues dar muchísimas gracias por todo, y espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Jessica Tatiana Robles Sánchez. Les voy a resumir el capítulo 11 al capítulo 14 del libro de Amuleto de Roberto Bolaños. En este libro, en el capítulo 11, la protagonista inicia su anécdota a la visita de Lilian, que en la cual tiene una charla amena con su hijo Carlos Coffen. A partir de esa anécdota de que ella fue, le pareció la casa extremadamente terrorífica, que parecía que estuviera encajulada en una cápsula del tiempo, de que habían cosas horroríficas y que le causaban terror a ella. Al final, ella se da cuenta de que al comienzo quería salir corriendo de ahí y no volver jamás. No quería irse porque de una u otra manera se daba cuenta que la compañía era necesaria y que un fundamento importante empezó ahí, su, el desarrollo de su argumento de tener una soledad sin darse cuenta. Ante eso, pues ya desarrolla un trama en otros capítulos, la cual entra en una profunda depresión, soledad, se refugia dentro de sus falencias y intenta de una u otra manera suicidarse, la cual le da una tensión que hace que nos entremos dentro de la historia para saber finalmente qué ocurre con ella, ¿sí? Desde un punto de vista que ella le da una intensidad, una pausa en el tiempo cuando comparte con sus compañeros de la facultad, resaltando que ella era una uruguaya que estaba de inmigrante en México y pues que nadie sabía. Pero más que eso, más de que ocultar la verdad de quién era, de sus verdaderos gustos y que estaba compartiendo con gente que amaba el arte, ¿sí? De que lo veía como una revolución igual que ella. Ella le da un punto de giro a esto desde el capítulo 11 al empezar sus argumentos de tristeza, de lágrimas, de esa emocionalidad que la acongoja a ella, y pues le da un giro cuando ella intenta suicidarse pero realmente no lo logra,
Entonces ya crea una atmósfera más de narrar esa soledad en la cual se acobija o está ella, dado que reflexiona de que a su alrededor siempre hay relaciones de amor, de placer, la cual ella carece. Ante esto, pues ella también va narrando dentro de esa anécdota y todo ese flujo de la charla con Carlos Cofen, eh, una serie de ficción, ¿sí? La cual, por ejemplo, le va resaltando autores importantes, historias interesantes, famosas, la cual ella la va poniendo dentro de su atmósfera y los va poniendo en una epifania. De este modo, a través de un enlace de ficción y de realismo, porque es lo que le ocurre a ella, va focalizando y va trabajando sobre su argumento para darse cuenta que realmente la soledad es un factor en el cual le da una pausa, le da un enfrascamiento dentro del tiempo y también la hace reflexionar sobre su pasado, sobre lo que no hizo, sobre su infancia, sobre su presente, sobre todo lo que ha tenido que pasar para asimismo tener eh, un presente. Entonces de esta manera esta historia se estructura dentro del capítulo 11 a partir de la anécdota de ella, la cual pues en el resto de capítulos destaca Carlos Cofen, la cual hay veces piensa en él, hay veces que no, y entra como en un paso a paso de ese sufrimiento, de ese, de, ese, de ese punto sin salida, de ese artificio en el que ella está, y finalmente ella le da un giro, dado que se da cuenta de que puede seguir luchando por sus ideales, por salir adelante y con la verdad. Entonces este sería todo. Muchas gracias.